a Transformados Podcast. Bienvenidos a todos a esta nuevo podcast, nueva transmisión, nuevo capítulo. Esperamos que sea de bendición para ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema que quizás hemos escuchado y también muchos les da de pronto temor o miedo a tocarlo, a hablarlo. Y quiero, antes de contarles y decirles qué vamos a hablar, quiero leerles un artículo que dice: de acuerdo a la OMS, cerca de 450 millones de personas sufren trastornos mentales, con una prevalencia similar en hombres y mujeres, con excepción de la depresión, que es más común en mujeres, y el abuso de sustancias, que es más común en hombres. En este día queremos tocar acerca de un tema que es la salud mental. Quizás de pronto puedan pensar, no, pero estos jóvenes que son cristianos, que están en los caminos de Dios, pues ellos de pronto nunca han sufrido de algún digamos, como trastorno o de pronto algún síntoma que tenga relación con la salud mental. Pues de hecho no es así, y pues el día de hoy ustedes van a poder comprobarlo. Para iniciar, sería bueno que empezáramos a definir un poco acerca de la salud mental, qué es, ¿no? Ok. Bueno, Dios los bendiga a todos. Yo por aquí tengo una definición según Google, según el internet, ¿no? Que nos basamos en eso. Allí encontramos esta definición. Dice: la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico, social, y afecta de forma en que pensamos y sentimos y actuamos. Es decir, esto quiere decir que abarca todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, cómo nos desenvolvemos a la hora de intercambiar palabras o cosas con alguna persona. Y quiero llevarlo también a la definición más como de la palabra de Dios, obviamente, ¿no? De la Biblia, aunque la Biblia no nos menciona exactamente una definición, digamos que la salud mental es esto y esto, pero pues podemos ver versículos o textos o inclusive historias donde vemos casos muy parecidos a esto. Y uno de estos versículos, quiero leérselo, lo encuentran allí en Proverbios 5, el 23, dice: ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Entonces, yo creo que a partir de estas definiciones podemos arrancar un tema muy extenso, ¿no? Sí. Mire que cuando uno habla de salud mental es algo muy grande, o sea, no simplemente es como algo no exclusivamente de la mente, no. Mire que Internet nos habla de 3 tipos de salud que tiene el ser humano, y es la física, la física, que va relacionada pues con todo lo biológico, la mental y emocional, que va enfocada en lo psicológico, y la social. Y el enfoque de esta es, bueno, mi desempeño con la sociedad, cómo son mis relaciones con, mis relaciones familiares, mis relaciones con los amigos, con las personas pues de mi entorno. Y miren que todo esto se relaciona. O sea, si yo estoy bien acá, mi corazón lo manifiesta y mi cuerpo también. Como también pasa al contrario, si yo estoy mal en mi cabeza, si mi corazón está apachurrado como una pasa, también se manifiesta físicamente. Mire que algo muy curioso es cómo se le manifiesta a cada persona el estrés, porque a todos se nos manifiesta de maneras diferentes. Por lo menos a mí se me manifiesta con el acné. Y esta semana me pasó algo muy curioso, que fue que yo sobrepensé mucho una situación y me salió un barro. Pero eso fue cuestión de horas. O sea, yo estaba pensando tanto en algo en la tarde, y yo, qué estrés. Y ya estaba el malestar aquí, yo, no puede ser. Entonces yo le conté al pastor y yo le decía, es muy curioso cómo se me manifiesta el estrés, porque, o sea, yo dije, ay, bueno, ya, claro. O sea, X la situación, y no, mi cuerpo dijo, ¿cuál X? O sea, ahí voy. Entonces mire que es muy importante, digamos, uno ser consciente de realmente uno estar bien, porque el cuerpo no es ajeno a si yo estoy bien, si yo estoy mal. Y hay gente que, digamos, se le manifiesta tanto que se le cae el cabello, muchas veces se maltratan el cuerpo, porque el cuerpo no se queda callado. Entonces todo esto tiene una relación, digamos, de armonía en los 3 A mí en puntos. lo personal me comienzan los dolores, cuando estoy estresado, me duele por aquí, me duele por allá. Dolor en la espalda. Todos. Bueno, lo que pasa es que el tema de la salud mental va mucho, o va muy ligado también como a las debilidades que tengamos en el organismo. Por ejemplo, algo que es algo, digamos, que no es novedad hoy en día, también es algo que es muy
o muy repetitivo en las personas, que es la parte del estreñimiento. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo tengo algún tipo como de no sé, una distorsión mental, digámoslo así, porque pues nadie está exento de tener un momento de ansiedad, un momento de tristeza, un momento de soledad, y se me manifieste de una es al estreñimiento, a darme cólico, digamos, me da, cuando tengo mucha ansiedad, me dan ganas de comer. Y, o sea, la ansiedad no es mala, ¿no? Lo que pasa es que la ansiedad simplemente es una predisposición a algo que vas a hacer. Entonces, cuando tienes muchas ganas de hacer algo, ya quieres que sea la hora, y antes de que llegue esa hora, estás como que ya, y como que prefieres coger el reloj y adelantarlo. Entonces, yo soy uno de los que, si llegamos al otro día tengo un evento importante, algo que yo esperaba, o no duermo, o si duermo me levanto sonámbulo, o me levanto enfermo, o sea, a mí me da muchas cosas, mi organismo se manifiesta de muchas maneras. Y de una vez quiero como me gustaría que cada uno contáramos como de pronto una experiencia, porque en lo personal yo tengo muchas experiencias, y salud mental, las personas de una dicen, no, claro, está loco, y es que la salud mental no tiene nada que ver tan 100% en la loquera, porque eso es algo ya psiquiátrico, ¿no? Y la salud mental es algo psicológico. Y según dice la ciencia, y es que la desestabilidad mental requiere de pensamientos que no están dentro de tu, o sea, de tu línea, ¿sí me entiende? Dentro de tu manejo. Cuando viene un pensamiento que no está dentro de tus parámetros, la mente empieza a enviar unas, voy a hablarlo así porque lo dice textual, la ciencia lo habla, de unos químicos orgánicos que se llaman microtransmisores. Entonces, cuando, por ejemplo, a mí me pasa, y es que cuando yo estoy triste, me empiezan a llegar pensamientos que yo digo, ¿yo por qué estoy pensando esto? Y eso nos pasa mucho a muchas personas que lamentablemente hoy, por un momento de tristeza, por un momento de desestabilidad, de soledad, de sentirse mal, se han quitado la vida. Y creo que esas personas en ningún momento tuvieron el pensamiento de suicidarse. Que los invito a ver nuestro primer capítulo de la saga de los testimonios, en la parábola de hijo pródigo, donde contamos mi testimonio. Yo no lo dije, pero lo aprovecho para decirlo hoy. Yo en algún momento dije, ¿para qué vivo? Y me hace acordar mucho a Elías, que él le dijo a Dios, pues, o sea, prefiero morirme prácticamente, quítame la vida, llévame. A un Job, a un David, a muchos personajes bíblicos que por un momento, simplemente por un instante, dijeron cosas que yo me imagino a Dios diciendo, ¿y este qué dice? ¿Qué le pasa? O sea, ¿por qué salen con ese tipo de cosas? No aguantas nada, dice. El señor, ¿qué? Y uno, o sea, yo personalmente, cuando dormí en ese cartón, que yo dije, llevaba horas sin comer, y yo durmiendo en un cartón, yo llegué al punto de decir, yo dije, Dios mío, o sea, la verdad, yo no estoy para esto. O sea, yo ya creo que me rindo. O sea, eran cosas absurdas. Entonces, ¿qué pasa? Retorno al inicio, y es que, claro, cuando hay una desestabilización mental, como lo decían ustedes, se viene ya algo que es lo físico, como por ejemplo, personas que se adelgazan, o personas que se envejecen. O sea, hay una se llama vejez prematura. Las personas que sufren de vejez prematura son personas que viven supremamente estresadas. Y entonces yo quiero terminar así, pues, mi intervención. En este momento. Sí, en este momento, porque la verdad es que es un tema que a mí me gusta mucho, porque yo admiro mucho a los jóvenes que hoy en día, con la sociedad como está y con tanto alcance que hay en el internet, que incluso un juego inventado por internet ha hecho que personas y jóvenes niños se mueran. Por ejemplo, la ballena azul. Esos retos. Simplemente retos, desestabiliza. Niños, o sea, la mente es tan frágil y tan poderosa que está a una simple palabra de desestabilizar a una persona y llevar a la muerte. Entonces nosotros estamos equivocados, y quiero corregir los pensamientos de las personas de hoy en día. Si usted tiene un momento de ansiedad o tiene un momento de depresión, pues fácilmente usted está teniendo una distorsión mental, como un bache en su salud mental. Busque ayuda.
¿sí? Un profesional en el área y primero, o sea, en la parte espiritual, porque ya ustedes me imagino que tendrán que decirme algo sobre qué influye la parte espiritual con la parte mental. Incluso la Biblia dice que está compuesto por mente, alma, corazón y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, yo quiero, ustedes de pronto me tendrán que decir algo, no sé, este tema es bastante fuerte. Pues por ejemplo, yo me acuerdo ahorita que usted habla de eso, yo me acuerdo que a mí me pasó algo así y fue en el colegio. Entonces yo digo que la sociedad influye mucho en uno, o sea, en los pensamientos de uno. Porque yo me acuerdo que cuando estábamos en el colegio, yo vi que salió de moda el cortarse. O sea, yo se iba al colegio y todas las peladitas, o sea, los brazos o las piernas. Entonces yo una vez llegué a la casa y yo, ve, qué curioso. O sea, pero yo lo dije así como qué curiosidad. Entonces, pero yo no lo hice. Porque pues siempre había como ese temor porque yo sabía que está mal atentar contra el cuerpo de uno. Entonces, yo me acuerdo que eso fue, bueno, entre semana y ya el domingo yo fui a la iglesia y ese domingo era de cena. Entonces yo estaba ahí, entonces yo no me sentía como digna, por decirlo así, en cenar. Entonces el pastor vio que yo no cené y entonces él después me llamó y me dijo, ¿a usted qué le pasó? Porque se autodisciplinó. Entonces yo le dije, no, pastor, es que esta semana tuve un mal pensamiento. Entonces el pastor me dijo, ¿cómo así? ¿Usted qué pensó? Entonces yo le dije, no, es que pensé en cortarme. Y él me dijo, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Yo le dije, no, es que yo he visto que en mi colegio le están haciendo y me pareció como, no sé, me llamó la atención. Y él me dijo que no, que eso estaba mal, que, o sea, él de una me aconsejó, él me llevó como mi polo a tierra, por decirlo así, de una me dijo, no, eso está mal, me dio ejemplos y todo. Entonces allí fue cuando yo pude ver que es muy importante a la persona que uno le cuenta las cosas. Sí. Porque donde él no me hubiera dicho, no me hubiera confrontado, por decirlo así, quizás yo me hubiera cortado o no sé. Entonces creo que es muy importante también. Es que lo que pasa es que hoy en día la presión social es la encargada, o sea, es el primer factor para que una persona llegue al límite de sufrir una enfermedad mental. Yo por ejemplo veía algo, o más bien hice como una prueba, y es que estamos aquí y va a venir una persona después de nosotros. Entonces básicamente yo les digo a ustedes, este teléfono, este forro es verde, para nosotros es verde, ¿no? Cuando la persona llegue vamos a preguntar y todos vamos a decir verde. ¿Listo? Cuando la persona llega, entonces, ¿de qué color es esto? Jan dice verde, Erika dice verde y la persona va a quedar como que sé que los parámetros de la persona que va a decir, eso es rojo, pero al ver que todos decimos verde, si se le pregunta al final, él va a decir verde, simplemente por desestabilización social. Entonces mire que, y esto es un ejemplo que se encuentra incluso, hay unos videos que hablan sobre eso, hasta una película que se llama después les doy el nombre pero no me acuerdo, se me fue. Yo quiero hacer ahí un pequeño aporte, digámoslo así. Los que no saben y los que saben, pues yo soy entrenador, ¿no? Yo trabajo en un gimnasio. No lo sabía. Y si me están viendo ahí los que entreno. Ahí, digamos que introduzco eso porque también hace parte mucho la parte de la mente, ¿no? Hay personas que llegan con mentalidad, no, yo no puedo hacer eso, un ejemplo, yo no puedo hacer eso, yo no soy capaz. Y créanme que si lo dicen no van a ser capaces. ¿Qué pasa? Muchas veces yo uso estrategias, yo digo, le voy a demostrar que sí es capaz. Ay, sí. Se despida la persona, o lo cojo desprevenido, le digamos un ejemplo, le pongo un peso que ella considera que no es capaz, y lo hace, y le digo, sí ve que sí es capaz, sino que se mete en la mente, él no es capaz, esa frustración de que no, del miedo, entonces... Y mire cómo de una el cuerpo responde a lo que la mente le hace creer. Entonces si uno, por ejemplo me acuerdo mucho que una vez me lo hizo Jean en la máquina no me acuerdo una máquina, y fue muy interesante porque él me dijo, si ve que usted sí puede, y claro, el cuerpo de una responde ya, si uno se lo cree o no, ahí mismo el cuerpo afirma la estrategia, ahí mismo tengo que cambiar de estrategia. Sí. Y yo quiero contarles una historia, bueno, algo que me pasó a mí de niño y que yo considero que influyó mucho y me afectó, digámoslo así, un tiempo en mis pensamientos, inclusive en mis sueños.
Resulta que yo de pequeño, yo viví en un pueblo donde hubo mucha guerra, ¿sí? Donde se debatió mucho la guerra entre el ejército y otras cosas. Entonces, presencié muchas muertes, ¿sí? De niño, vi cadáveres, muchas cosas, y eso me llevó en muchas noches a soñar con personas muertas, y eso me causó un trauma. Y inclusive yo antes de conocer la palabra de Dios, de meterme, digamos, en fortalecer de lleno en los caminos de Dios, yo sufría mucho de ¿cómo se llama? De la parálisis del sueño. Y eso a mí, yo siempre tenía esa digamos, psicosis ahí, ese trauma, ¿sí? Entonces, como son cosas que a pesar de que digamos, ninguna persona influyó, digámoslo así, solamente porque vi algo, entonces son cosas que, digamos, me traumaron. Y esto, es que yo creo que esto es un tema muy amplio, ¿no? Lo llevamos a muchas cosas, pero digamos que esa fue una experiencia que yo viví. Mira que ahorita que Jan toca ese tema, yo creo que también la sociedad, tanto la sociedad como también situaciones que uno vive, lo llevan a de pronto a esos episodios. Por ejemplo, también pues las mujeres podrán apoyarme en esto que voy a decir, y es que a veces uno como mujer tiene sus días en el mes que uno se siente muy triste, como que muy bajoneado. Esto es cuestión de las hormonas, ¿no? Claramente. Pero a nivel personal, a mí me pasaba que también, por ejemplo, cuando yo tuve digamos como el episodio de mi vida donde pues estaba siempre con mis gafas, y que eran unas gafas no delgaditas como las que tiene Jean o como las que tiene Melissa, eran unas gafas gruesísimas. Eso causaba en mí mucha ansiedad, no solamente ansiedad, sino que causaba también incluso hasta baja autoestima, porque en mí causaba muchísimas cosas, tener que usar esas gafas. Incluso pues ya llegó una época donde gracias a Dios empecé a usar lentes, porque pues ya no podía usar esas gafas tan gruesas, y eso pues digamos como manera de contar como la experiencia. Yo me lloraba muchísimo, como dice por ahí, amargamente, como Ana. Atentamente Ana. Así, atentamente Ana, sí, porque pues Ana es un personaje bíblico donde ella pues no podía tener hijos, y ella le oraba a Dios y dice que con amargura de espíritu, ¿cierto? Entonces, ahí es precisamente eso, nos refleja de no solamente nosotros, así como muchos pueden estar pensando, no, pero eso en Cristo no se vive, no, la verdad es que uno como cristiano no está exento de eso, porque pues estamos en el mundo, y Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces cuando Jesucristo nos dice eso, nos digamos como nos da a entender, no estamos exentos a tener dificultades, a tener problemas, a sufrir de ansiedad, a sufrir de pronto de depresión, de episodios donde nos vamos a sentir muy mal, pero debemos de tener claridad. Y bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Por ejemplo, José decía, buscar una ayuda, reconocer en la situación en la que me encuentro, como dice también Melissa, buscar una persona que nos pueda ayudar, que nos pueda aconsejar, que nos pueda guiar para tomar buenas decisiones y para poder salir de ese momento y esa situación en la que te encuentres, de ese episodio en el cual estés pasando. Yo quiero hablar, o más bien contarles, para aquellos que de pronto no conozcan de la Biblia o de personajes, yo quiero hablarles de 5 personajes que de una vez les hago la invitación. Les voy a dar un texto y ustedes en sus casas muy juiciosos los van a buscar y van a conocer a fondo la historia de estas personas. Y me van a decir, lo pueden comentar o se lo pueden guardar, si uno de estos 5 se va a parecer a algún momento de su vida, porque yo con los 5 me identifico. Personajes bíblicos que sufrieron en la Biblia. Primero, David, el fuerte, vigoroso, hermoso, que venció a un gigante, sufrió. Dice, las penurias que David atravesó fueron varias. Fue perseguido por un rey, sufrió intentos de asesinatos, sus hijos lo traicionaron, algunos de ellos murieron o mataron a sus hermanos, y muchas cosas más. Y cada experiencia de estas refleja que la vida de él fue
muy dura, o sea, fue difícil. Y tenemos una muestra en uno de los salmos que él ha escrito, que está en Salmos 38:4, que dice: mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga, me estoy hundiendo. Y yo diría que esta palabra al final donde dice me estoy hundiendo, es como que estoy allá, o sea, estoy muriéndome lentamente. Y hay personas que han sufrido pérdidas, ¿sí? Como por ejemplo nuestra hermana ha sufrido pérdidas, y tras esa pérdida se van, o sea, como que se dejan llevar y obviamente yo no voy a juzgar, porque obviamente las pérdidas se lloran, o sea, la tristeza son las emociones humanas y todo eso, pero lo que no está bien es dejar que nuestra mente domine con esos pensamientos y nuestro corazón se arrugue como la pasa, como decía Erika. Otro, Elías, como les hablamos ahora, tuvo enfrentamientos con los Baales. Tras una serie de muchos ritos y de muchos sacrificios, ellos no le pudieron demostrar el poder de su Dios, del Dios de Baal. Y después de todo eso, pues obviamente hubo una persecución con la reina Jezabel, que lo amenazó de una muerte y él tuvo que huir. Después de tanta persecución, después de tanto esconderse, llegó un momento en el que él le dijo a Dios: quítame la vida. Le pidió a Dios que le quitara la vida, y está en Primera de Reyes 18 y 19. Esto a mí me da la idea de que llegar al punto de decirle a Dios, que es el dueño de todo, que es quien nos dio la vida, decir quítamela. O sea, básicamente dice como que no sirvo para esto, así que llévame, ya estoy dispuesto. Es más, me clavo ahí en ese hueco. Otro, pues Jonás. Jonás también tuvo una historia que es bastante buena para aquellos que tienen un llamado y huyen del llamado de Dios. Léanla, por favor, les recomiendo. Pero al final Jonás pues tuvo una pequeña discusión con Dios, porque él no estuvo de acuerdo de una decisión que él tuvo, y pues porque él perdonó a unas personas que estaban en contra de Dios. No obstante, a los estudios de Jonás 4 se dice que hubo una manifestación de depresión en el enojo de Jonás. Cuando hay depresión, que es lo que hoy en día hay depresión porque mi novio me deja, hay depresión porque mis amigos no me hablan, hay depresión por bullying, hay depresión porque pues simplemente mi mamá me regaña. O sea, hoy en día la generación, entre comillas, de cristal, que yo estoy seguro que no es así, es simplemente represión social, porque yo digo que la generación de ahora es la generación más fuerte, es la generación más inteligente, simplemente que hay que influenciar de manera correcta la mente de las personas, ¿no? Otra persona, mujeres, no vamos a hablar solo de hombres, ¿no? Las mujeres, Noemí tuvo una gran pérdida, perdió a su esposo y a sus 2 hijos mientras vivía en un pueblo extranjero. Y miren, hay historias que yo conozco de personas que se van a otro país y estando en otro país pierden familiares, con ellos o sin ellos. Tengo un familiar que se fue a vivir con su esposa y con su hijo y todo eso, y en un accidente de tránsito murieron todos. O sea, hubo un golpe tan fuerte para la familia de él que estaba aquí, para sus padres y sus hermanos, saber que no estaba y que básicamente ya no iba a volver a estar. O sea, esto es un impacto. Noemí lo tuvo, y eso se encuentra en Ruth 1, 19 al 21, donde Noemí, que significa dulce, cuando vuelve a su pueblo dice que le digan Rama, que significa amargura. Y pues, ¿cuántos se han sentido amargos? Yo he sentido amargura, que nada me gusta, que todo me disgusta, que lo que usted dice no está bien, pero lo que yo digo sí, que usted está haciendo algo divertido para mí no lo es, y eso, la amargura lleva a la envidia y muchas cosas más. Y el gran y muy querido Job, la historia de Job. Job perdió a sus hijos, perdió sus bienes, riquezas, contrajo una enfermedad, lo dejó su esposa, que incluso deseó que se muriera. Y todas estas cosas en Job 3, de 3 al 4, donde él desea la muerte. O sea, la muerte estuvo incluso hasta en esos personajes, que Job era un hombre que halló demasiada gracia delante, era perfecto ante Dios.
Sí. Y él llegó a un punto de perder tantas cosas que dijo, me quiero morir. O sea, Sí. ya me rindo de todo esto. Y ya Job es el último. De hecho, discúlpame, ahí en Job, pues me gustaría leer textual. Dice Job, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. O sea, llegó un punto en que totalmente como dice, no, ya no quería. Si han tenido pérdidas, si han perdido un familiar, o lo más típico, si han perdido plata, Ay, sí. que yo digo que, La fricción. o sea, yo voy a contar algo así fácil, rápidamente. Esta semana yo tuve un momento de depresión. Perdió plata. Sí. Ay, no, es muy O sea, aquí en Colombia, porque sé que hay personas que no nos ven que nos ven, perdón, de otros países, pero yo perdí 150.000 pesos colombianos. ¿En qué momento? No sé, pero solo sé que yo iba a ir muy juicioso como todo un amo de casa responsable, como todo un encargado cabeza de hogar. Yo dije, voy a ir a mercar y me metí la plata en el bolsillo trasero y resulta que ayer me di cuenta de que el bolsillo tiene un pequeño roto. Y llegué yo al supermercado y yo empecé a empacar cositas muy contento. Y decía, tengo 150, ¿qué echamos aquí? Todo eso. Cuando llevamos, no sé por qué, yo creo que Dios me hizo así, clean. Como que en la cabeza. Él como que espere nomás. No se emocione. No alcanza. Espere que no tiene. Y yo no sé por qué, o bueno, yo creo que fue Dios diciéndome, hermano, mi hijo, o sea, hijo, ¿qué pasa? Despierte, hermano. Y yo me meto la mano al bolsillo por el dinero y la mano me siguió derecho. Pero pues yo en el momento no revisé si era un roto o qué, porque yo ni desespero. O sea, yo lo que hice inmediatamente fue dejar ese carro lleno de cosas. Yo creo que otro llegó y lo cogió. Y salí. Y yo fui a la moto y yo dije la plata. Y yo decía la plata. Me metí al bolsillo en el bolsillo y todo eso. Hasta un señor me dijo, ¿qué se le perdió? Y yo dije, no, nada, tranquilo. Qué pesar, pero al que cuidaba la moto no pude ni darle, pues lo suyo, ¿no? Porque no tenía nada. O sea, me quedaron los bolsillos limpios. Y yo me devolví casi que arrastrando la moto con la mano por todo el camino. Y yo, la plata. Y pues bueno, llegué yo aquí a la casa y bueno, para los que dicen que los hombres no lloran, yo sé que usted también ha llorado por plata. Yo llegué y me senté en un sillín muy parecido a este que está allí afuera y lloré como 40 minutos. Me dio indignación, me dio rabia, me dio frustración, me dio tristeza, me dio amargura, a mí me dio de todo. Que incluso llegué a decir, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Yo decía, ¿por qué no a otro? ¿Por qué no a alguien que tenga más de 150? ¿Por qué no me lo encontré yo? Pero yo llegué a comprender porque la palabra de Dios nos da a nosotros tranquilidad. Y después de yo llorar, porque llorar es una terapia que psicológicamente está probado que cura la salud mental. ¿Sí, No en exceso. Y bueno, la palabra de Dios dice, pues, esfuérzate y sé valiente. Y yo tomé la palabra de valentía. Y yo decía, bueno, pues voy a afrontar esto con valentía, voy a ser fuerte y pues saquemos más plata. Es que voy a ir a decirle a Jessica. Me dijo 2 días después. La verdad, cuando tuvo fuerza. o sea, fue un colapso. Sí. Pero mira, ay, disculpa. Pero mira que allí, cuando José decía, es que, por ejemplo, yo soy una persona que, aunque no parezca, aunque no lo crean, yo soy muy sensible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo suelo tener mis lloraditas en el mes, muy seguidas. Ella tiene estipulado horario y Entonces justamente hace días estábamos hablando, pues, algo con mi esposo acá. Y bueno, no acá, pues otra parte. Acá en el mundo. Y estábamos comentando algo y bueno, estábamos contando muchas cosas y así. Cuando yo empecé a llorar. Y hace mucho tiempo, cuando nosotros empezamos pues como nuestra relación y todo, ya casados, a compartir, pasaba que yo era muy sensible, en serio, y yo lloraba. Entonces de pronto él me decía algo así como muy, muy fuerte, o para mí era fuerte. Para yo le decía, no. Jessica. No, pues así tampoco, pero sí de pronto me sentía muy sensible y hería mi susceptibilidad y yo lloraba. Entonces y a él le estresaba verme llorar, ¿sí? Porque él no quería verme llorar, porque él se sentía que estaba haciendo malo conmigo, estaba haciendo algo en contra mío y pues él se sentía mal.
pero yo lloraba y yo trataba de no llorar, pero lloraba más. Entonces, pero mira que ahorita acabo pensando como de todo un poquito. Resulta que yo a veces, como les contaba, yo tenía momentos en que, no sé, de un momento a otro me llegaba como la tristeza. Me llegaba la tristeza y empezaba a llorar y lloraba y lloraba y lloraba y todo. Entonces yo me acuerdo que una vez yo hablé con mi mamá. Yo le decía a mami, no sé cómo llegamos al tema, pero yo me acuerdo que mi mamá me contó que a ella le pasaba igual, ¿sí? Ella me decía, a mi mamá, pues no sé si lo puedo contar, pero ya ella me decía que ella a veces también le pasaba mucho eso, que pues hacía mucho tiempo pues no le ha vuelto, bueno, que hacía mucho le sucedía, y era que de un momento a otro ella empezaba a sentir triste y no sabía y no entendía por qué. De hecho ella me decía, yo llegué a hablar en su momento con la pastora que ella tenía, y que ella hablaba con ella y lo aconsejaba y la ayudó como en ese proceso. Pero mira que eso me hace caer en cuenta, y es que a veces las personas cuando de pronto pueden sufrir por depresión, no sé si han conocido historias que viene como algo en la familia. Y entonces el papá sufre depresión y el hijo también, y luego el nieto, y generación y generación. Son cadenas hereditarias. Exactamente. Son como se dice bíblicamente como maldiciones generacionales. Entonces es importante que también toquemos ese tema y de pronto la persona lo tenga en cuenta y empiece a analizar, venga, en mi familia han pasado muchos casos, ¿qué puedo hacer? Empiece a orarle al Señor, a hablar con Dios, empiece a renunciar a ese tipo de cosas. Quizás va a ser difícil, sí, porque pues va a ser como un antes y un después en su generación, en su familia, que tú seas ese antes y después. Que en mi familia antes sufrían de depresión, sufrían de ansiedad, sufrían de enfermedades mentales y cosas que estaban afectando la salud mental. Cambia el patrón. ¿Va a ser difícil? Sí. Porque estás cambiando algo que viene generacional, pero lo puedes hacer para que de allí, digamos desde este punto donde yo estoy, para los que vienen adelante en mi generación, sea diferente. Mire que algo que pues me llega a la memoria de lo que Jessie dice de, digamos que todo lo que viene con la familia, que a veces uno como que se pone a echar cabeza y uno dice, ¡ay, qué susto! Mire que algo pues que yo aquí les cuento es que yo cuando conté el testimonio acá y todo, pues recordando, digamos, momentos de ansiedad y todo eso, yo decía, bueno, ¿y qué momentos de ansiedad he vivido yo? Entonces empezaba a recordar, así como que bueno, en mis 25 años. El barrito que tienes aquí te dice. Todo esto son 25 años de ansiedad, no mentiras. Sino que analizaba yo de que cuando uno busca del Señor, uno no es ajeno a, digamos, a tener luchas mentales, a que le lleguen, o sea, uno realmente está incluido en ese paquete, ya es uno cómo lo maneja. Entonces ahora que dice Jessie lo de digamos, todo lo que viene con la familia, recordaba que, bueno, yo no vengo de muy buena referencia familiar de lo que yo he vivido, y mi mayor temor en la vida ha sido, digamos, seguir como el patrón de las parejas que toda mi familia ha tenido. Entonces, por lo menos, lastimosamente es muy triste, por lo menos entonces son mujeres solteras que han dado con esposos muy malos, o sea, pésimas referencias, y entonces que se van a vivir a la casa, que problemas con la familia, y entonces cada vez que yo pienso, digamos, en mi futuro sentimental, yo digo, Jesucristo, qué susto, y yo pienso mucho, y yo digo como, ¿quién será esa pareja? Y me aterra de pronto pensar que voy a seguir con ese patrón, y entonces comienzan los momentos de, digamos, de mucho pensar, de que uno sobrepiensa las cosas, aún a futuro, aún cuando no hay nada, ni intención de que aparezca la vaina, pero uno comienza a pensar, entonces, y uno busca del Señor, y uno le ora, y uno, digamos, tiene una buena relación con Él, pero uno no es ajeno a eso, uno no es ajeno a los temores del futuro, uno no es ajeno a tener ansiedad por lo que uno, digamos, ha venido viendo de la familia. Entonces, mire que el hecho de que, digamos, uno busque del Señor no lo exonera a uno de tener esas luchas. Y mire que todos los personajes que nombró José, todos fueron excelentes personajes con Dios, o sea, tienen una historia con el Señor fantástica, y mire todo lo que vivieron. Y hay veces uno, o no sé, alguien puede llegar a pensar, no, es que yo estoy como todo descompuesto, ¿cómo voy a buscar del Señor? Y a mí me parece que cuando uno más descompuesto está, es cuando el Señor dice, ya usted tiene lo necesario, lo justo para yo glorificarme. Hay veces uno piensa que uno tiene que llegar perfecto, limpio, sin luchas, con la mente pues full, con el corazón. Uno va y no. O sea, uno puede llegar completamente destruido y el Señor dice, ya, o sea, tiene los requisitos que yo necesito para comenzar a transformar, yo lo arreglo, si el Señor no, ya trabajo de un año. No, y es que sí,
Y es que, qué pena ahí, pero es que, mire, ya que toca eso, es importante porque hoy en día alguien logra un triunfo y toda la gloria y toda la gracia y todo lo bueno es para Dios. Y yo me imaginaba a Dios diciendo, ay, yo tengo más que usted. Pero en el momento, la mejor ofrenda para mí, que yo he entendido en estos años en Cristo, es que la mejor ofrenda para Dios, lo que más le satisface a Dios, es que usted lo busque en los peores momentos. Porque sus momentos de debilidad son los momentos de glorificar, de Dios glorificarse, ¿sí? Es la mejor ofrenda. O sea, ¿para qué llenarnos de dinero? ¿Para qué llenarnos de riquezas? De la superestabilidad mental, pero cuando nuestro espíritu está deambulando. O sea, la unión de tres factores, que es la mente, alma y cuerpo, o sea, hay que tenerlos muy en cuenta, porque lo que nuestra mente tiene lo manifiesta el cuerpo, pero también lo que nuestro corazón o lo que nuestra alma tiene, ¿sí? Todo esto se manifiesta también en los pensamientos. Entonces, si yo tengo mi espíritu, mi alma por ahí, así como que no está con Dios, entonces, pues, obviamente, pues, mi mente va a empezar a decirme, mira tal cosa. Por ejemplo, ¿han visto las imágenes donde está el diablito y el angelito? Donde el diablito le dice, hazlo, y el otro le dice, no. O una película, pues aquí, sin violar los derechos de autor, donde está el famoso Sméagol, que Sméagol tiene, o sea, un análisis que le hicieron a ese personaje es que Sméagol tiene una división mental donde hay un bueno y donde hay un malo. Precioso. Ajá, donde le dice él, por ejemplo, hay una escena donde están subiendo por un anillo por esa cosa. Parece como si estuviera hablando dos personas. Exactamente, y él cambia su faceta. Y si nos colocamos a analizar, eso es como un mensaje que nos está dando a nosotros para tener cuidado, porque... No, y que cambia también el semblante. Exactamente, es el mensaje. Yo, por ejemplo, he visto que yo actúo y coloco caras que yo digo, uy, ese no soy yo. O sea, yo mismo digo, o sea, no soy yo. ¿Qué pasó? Y yo me acuerdo de Sméagol porque Sméagol le decía, mátalos. Y él, no, son mis amigos. Y él, mátalos. O sea, y él cambiaba solito como que esas dos, como si fueran dos personas en una. Exactamente. Pero cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, nuestra personalidad y nuestra integridad es una. Que vamos a tener obviamente emociones, sentimientos como todo humano, pero vamos a unificar nuestros actos porque tenemos a Dios. ¿Algunos de ustedes han visto llorar a alguien y se ha acercado a decirle tranquilo? Sí. Yo sí. ¿Sí? Sí. Pues, pero también lloro con él. Sí, porque es que a veces eso es como cuando uno le dice no llore más y probablemente la persona llora más, es como uno llegar y uno unirse a este dolor y que llorar. Mira que yo cuando veo a alguien así llorando, yo ahí te digo, llore todo lo que quieras. O sea, que yo siento que a veces llorando desahoga a la persona, ¿no? Pero los estudios, es que llore todo lo que quiera, y si usted está ahí en este momento está llorando, llore más. Pero, yo lloro con usted. Pero miren, una cosa importante para concluir y para pasar a cómo Dios suplementa todo esto, ¿no? Sí. Y es que si usted quiere llorar porque tiene un momento de tristeza, hágalo, pero no lo haga solo. Porque normalmente el llanto es un arma de doble filo. Sí. Y el llanto en exceso, o sea, es la fomentación o más bien es el puente para empezar a tener pensamientos y actos ¿cómo se dice? Autoatentar, o sea, como, autoatentar con tu propia integridad. Normalmente cuando una persona se va a suicidar de cualquier piso, el 90% de las personas que están ahí están llorando. ¿Sí? Y si usted se pone a analizar, ya la persona está tan llevada literalmente del llanto que ya su semblante es como caído. Todo eso, una persona se corta las venas y no, es que tal cosa y son llorando. O sea, tú nunca has visto a alguien, no, vamos a tirar de este quinto piso, bueno, a ver si me muero. Claro. No, nunca. Yo les quiero comentar una cosita que viví ayer con una amiga y si me estás viendo, acuérdate. No, pero sí, ahora pues me llegó a memoria y es que ella me estaba contando que últimamente habla mucho con Dios y a mí me dio mucha alegría. Yo le decía en serio, me decía, sí, o sea, yo le estoy contando las cosas. Y ella me decía, pero es que, o sea, hay como luchas que yo tengo y como que yo siento que nadie me entiende. Entonces yo le decía, no, yo le decía, de pronto uno
no entiende, porque yo le decía a ella, simplemente el dueño de la casa sabe cómo es la gotera que tiene. Hay veces uno le cuentan las cosas y uno trata de solidarizarse y de entender, pero llega un punto muchas veces que no, porque a veces uno es muy ajeno a la situación. De pronto, por ejemplo, José llega y me dice, no, es que se me perdieron 150. O sea, realmente yo no, José, o sea, pero no, digamos, no lo siento porque a mí no me han llegado a perder 150.000 pesos. Pero, por ejemplo, si a mí me pasa, yo no, José, y eso lo hace el Señor. Entonces yo le decía a ella, puede que uno humanamente no lo entienda, pero usted le cuenta sus cosas al Señor, usted llora con el Señor y Él a usted la va a entender, porque es Dios. Entonces cuando decía José de incluir a alguien, muchas veces a uno le da pena. Por ejemplo, me da pena que me vean llorar, porque uno llorando realmente uno no llora bonito. Sí, unas caras. Uno no llora como las bonito. de las telenovelas que lloran así todo Sí, bien. no, Sí, que hasta las goteras son maquilladitas. Sí, entonces, pero por ejemplo, incluir al Señor en el llanto es muy, o sea, es muy agradable porque Él entiende. Y hay cosas que uno le quiere compartir a las personas, quiere que las personas lo vean como uno lo ve y hay veces es difícil. Entonces, uno también lo puede incluir a él en el llanto. Uno le cuenta las cosas tal cual como las siente. Es más, hay una canción de adoración, la que habla de no me acuerdo cómo se llama, pero que dice que Él lo entiende a uno sin ninguna explicación. O sea, uno no tiene que ponerse como a explicarle como uno lo tiene que hacer con alguien, sino que simplemente Él entiende. Si usted quiere llorar, llora. Y a veces uno ni siquiera habla y uno llora, y para eso el Señor es una comunicación con Él, porque Él todo lo sabe. Mira todo que lo entiende. precisamente la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, precisamente lo que dice Erika es dejar todo en las manos de Dios. El mismo Jesucristo nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Amén. Entonces, es confiar en que en Dios podemos encontrar ese descanso, podemos encontrar esa fortaleza para continuar adelante, para poder levantarnos y seguir adelante. Por ejemplo, no sé, quisiera como aquí nombrar algo, y es que, no sé, de pronto recuerden de una hermana de nuestra iglesia que una vez nos testificó acerca de una experiencia que ella tuvo con el tema de la depresión, ¿no? Si nos estás viendo, pues con todo respeto voy a contar un poquito. Y yo recuerdo que ella nos contaba el testimonio, ella decía que fue durante muchos años, mucho tiempo que ella vivió todo esto, y fue una situación que a veces uno ve a las personas y ha pasado con muchas, que uno las ve bien y uno nunca se imagina todas las luchas que puede tener. Como por ejemplo decía Erika, no, el dueño de la casa es quien conoce, ¿sí? Entonces uno puede ver, y a veces hasta incluso hay personas que aparentan tener una vida perfecta. Por ejemplo, hemos visto muchos actores, muchas personas pues de la farándula que tienen todo para ser feliz, como se dice, pero les falta algo, y eso es lo que los lleva a esos momentos y esos episodios así. Y ella contaba que había visitado a muchos médicos, a muchos profesionales, y que no podían ayudarle. Cuando ella pudo encontrar esa salida y ese descanso fue cuando se acercó con el pastor, y el pastor le brindó esa ayuda, esa guía con la Biblia. Es cierto que ella contaba pues como es todo ese proceso que ellos tuvieron, y ahí así fue donde ella pudo lograr superar la depresión por la cual estaba pasando. Entonces es eso, es reconocer, volvernos y ¿por qué no confiar en ese libro, en esa palabra de Dios? Porque ahí encontramos mucha ayuda. Jesucristo, nuestro mayor ejemplo a seguir. Sí. Él incluso cuando estaba a punto de ser sacrificado, cuando estaba orando en el Getsemaní, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí vemos como Jesucristo, pues en esas palabras está diciendo como es difícil para mí, me está dando muy duro hacer esto, porque claro, iba a morir, iba a sufrir muchísimo, pero Él dice, Señor, pero haz tu voluntad en mi vida. Y la voluntad de Dios para nosotros es difícil. La voluntad de Dios hacia nosotros, los pensamientos que Dios tiene a nosotros son altos, son mucho mejores. ¿Qué pensamientos tiene Dios acerca de nosotros? Él quiere que nosotros estemos muy bien. Entonces poder llegar y poder estar en ese encuentro con nuestro Dios y poder descansar en Él. Amén. Bueno, vamos a concluir, y yo quiero dar este texto para concluir lo que pasó con Elías. Luego de que Elías llegó a una cueva, ¿no? Y luego de él haber deseado pues morir,
un ángel enviado por Dios, porque Elías durmió, lo tocaba y le decía, levántate y come. Lo hizo más o menos por 2 veces, si no estoy mal, sí, 3 veces, y en la última le dijo, levántate y come porque el largo camino te resta. Básicamente lo que la palabra de Dios nos quiere decir es que por más triste y por más mal que estemos, siempre hay un impulso, y lo que debemos hacer es alimentarnos. Amén. Y volver a hacerle. O sea, si el plan no funciona, si el plan no funciona, pues cambia de plan, pero no la meta. ¿Y la meta cuál es? Es la salvación. Y si no sirve esta línea, entonces lo que yo hago es reconozco, devuelvo y cojo la otra. Así que no te ahogues en un vaso de agua, simplemente busca de Dios o busca a alguien que te ayude y reinicia. La vida no se termina en un momento de tristeza. Amén. Mire que hay otra salida. Es muy importante recalcar que Dios no es ajeno a digamos, a nuestro bienestar y a lo que uno vive. O sea, Él anhela que nosotros estemos bien de manera integral. No es que Él diga, no, yo quiero que solo esté bien en eso. No, o sea, Él quiere que nuestra mente, que nuestro corazón, que físicamente estemos full. Porque, o sea, como lo veníamos hablando desde el primer capítulo, o sea, Él es un padre, y un padre, imagínense si los terrenales anhelan que uno esté bien, con nuestros errores y todo, ahora imagínense nuestro Padre Celestial. Entonces Él no es ajeno a nuestro bienestar, y por eso nos deja la Biblia. Y cuando uno, digamos, tiene esos episodios que todos vivimos, hay veces en semanas como más constantes, pero uno siempre los vive, y cuando llega la palabra cuando uno le llega un pensamiento de tristeza, de que ya no puedo, entonces llega la palabra diciéndole, usted todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. O sea, realmente es muy reconfortante, porque uno sabe que no es uno, o sea, es el Espíritu Santo, es el Señor reconfortándole, diciéndole, no, es que usted no puede, pero yo sí puedo. Entonces miren que la palabra es como, digamos, como cuando uno ya se acaba, que uno da como que uno que se quiere hacer bolita, llega la palabra a sustentarlo a uno, a levantarlo. Bueno, yo creo que podríamos dejar acá, pues el tiempo no es nuestro amigo en este tipo de capítulos, este tipo de temas, pero esperamos que este capítulo les haya dejado como una enseñanza, como... ¿Quieren algo por decir? Sí. Pues yo tenía un versículo que dice así, claro, sobre todo tomad el escudo de la fe. Entonces cuando usted dice que volver a empezar es no mirar los errores que cometí antes, o si los voy a mirar es para mejorar, no simplemente para volver a caer en ellos. Y tomar el escudo de la fe quiere decir que debemos confiar en Dios, o sea, confiar en la palabra y en las instrucciones de que Él nos dejó para ser mejores. Porque como le decía ahorita Jessy, Jesús lo dijo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Amén. Sí. Jan quiere de pronto... ahí la cita que ella leyó, Efesios 6:16, ¿no? Pues para que la usen ahí. Sí, igual le vamos a dar aquí a un ladito, ¿no? Yo creo que aquí a un ladito, para que ustedes mismos lo estudien y bueno, estamos muy complacidos de estar aquí trayéndoles un poco de nuestras vidas, tratándolo con temas que hoy en día son tendencia. Si algún tema tienen ustedes que quieren que nosotros estudiemos y que les demos como a base de nuestras experiencias y lo que la palabra de Dios nos dice, coméntenlo. Esperamos todas las sugerencias, quejas, reclamos, peticiones, todos los PQRs. Bienvenidos. Sean bienvenidos para nosotros. No somos personas pues las más perfectas, pero tenemos al gran perfecto en nuestro corazón. Y lo invitamos a que ustedes también lo tengan. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, Dios los bendiga. Dios los bendiga.